La trinchera, señoras y señores. Le vamos a pedir que suban al escenario, suban todos los chicos de la trinchera. Así hacemos la fotografía para que quede en nuestro registro, en nuestro archivo. Y también a los profes, a la profesora Carola y al profesor Marcelo. Emilio, por favor, chicos de la trinchera, les vamos a regalar este último aplauso. Fuerte el aplauso de todos los presentes. La trinchera, señores, han sido los primeros en quedar en este escenario que por primera vez se presenta aquí en la obra, en la construcción del polideportivo, aquí en el predio del Sindicato Petrolero y Gas Privado y Energías Renovables y de la Mutual 12 de septiembre. Gracias, muchísimas gracias por venir hasta acá a la trinchera y participar de esta tarde de los niños y niñas en el mes de las infancias. Agradecemos también a todas las distintas agrupaciones que están trabajando mucho para que todo salga de la mejor manera posible. En un ratito nada más ya vamos a comenzar con los primeros sorteos de la tarde. Hay muchos sorteos, muchos regalos. Más tarde se estará sirviendo la merienda también para todos los niños y niñas presentes. En un ratito nada más vamos a tener un circo que va a estar aquí para deleitarnos con todo su trabajo y sus acrobacias. Así que los invitamos a seguir compartiendo de los inflables, de las golosinas y de todo lo que está dispuesto para todos ustedes. En un ratito ya volvemos con el escenario. Gracias. Debe morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. En sábanas mojadas hablan las canciones. Debe morir jamás, como los unicornios van desapareciendo. Amar y ser amado es darse por completo. Un amor como el nuestro.
Atención, por favor. Teo Ramos. Atención, Teo Ramos. Aquí te necesitamos al costado del escenario. Aquí está tu hija esperándote. Por favor.
Artísticas habrá aquí, como así también todo esto que se está sirviendo, se está ofreciendo y se está poniendo a disposición de la gran cantidad de niños y niñas que están esta tarde aquí en el predio del Polideportivo. Más tarde vendrá el primer sorteo que tendrá que ver con unas hermosas bicicletas que están sobre el escenario, las primeras 3 bicicletas. Para ello se han distribuido números con los cuales los niños y las niñas estarán participando de este importante sorteo. Distintas posibilidades, fíjense ustedes, un set para pinturas, se ha dispuesto para que las niñas también disfruten de esto. Allí están trabajando sobre una de ellas precisamente para que las niñas esta tarde se vayan con una pintura, con un maquillaje, con esto tan de moda últimamente que se está ofreciendo hoy también aquí en forma totalmente gratis. Absolutamente todo es totalmente gratuito para los niñas y niños que han venido hasta este polideportivo aquí en Río Gallegos. El polideportivo del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, que está emplazado donde funciona la Mutual 12 de septiembre, donde funciona la proveeduría de los trabajadores, en el barrio San Benito, en la calle 1. Aquí está el polideportivo en su etapa de construcción y hoy tuvo su primera gran prueba con la asistencia de esta gran cantidad de niños y niñas que han venido para participar de esta fiesta del Día del Niño, en el mes de las infancias. Habrá sorteos con el correr de la tarde, distintos sorteos, distintos regalos, y así pasan una tarde distinta, una tarde especial, la familia de Río Gallegos, la familia de distintos barrios que vinieron hasta aquí para compartir esta celebración en el mes de las infancias. Además, hay que destacar que desde el sindicato que conduce Claudio Vidal y Rafael Guenchenén, las distintas agrupaciones petroleras, distintos equipos de trabajo han dispuesto una enorme cantidad de colaboradores y colaboradoras para que aquí no falle nada. Mucha gente a disposición, inclusive se han dispuesto baños químicos, se han dispuesto lugares de emergencia con asistencia sanitaria, se han dispuesto puestos de comida, puestos sanitarios. Bueno, la verdad, algo muy lindo, muy amplio que se está llevando adelante esta tarde aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz.
Y también vamos a pedir la presencia ahí de un niño o de una niña que nos ayude para sacar el numerito. Sobre el escenario está Diego Nieto, quien va a supervisar y fiscalizar el sorteo. Gracias, Diego. Muy amable, muy gentil. Agradecemos a todos los colaboradores y colaboradoras de las distintas agrupaciones petroleras que están trabajando desde ayer, hoy desde muy temprano, para que todo salga de la mejor manera posible. Se ha dispuesto móvil sanitario, se ha dispuesto baños químicos, distintos puestos para la alimentación, todo en forma gratuita para que los chicos pasen una tarde muy linda. Bien. Brian, cuando esté todo listo, vamos a realizar ahí, vamos a tener la urna, vamos a subir la urna, vamos a tener la urna sobre el escenario. ¿Dónde están los numeritos que van a participar? Ahí está. Bueno. La primera bicicleta, Diego Nieto, entonces ahí la exhibe. La bicicleta de color rojo será la primera que vamos a sortear. Vamos a sacar un numerito. Atención, por favor. Primer número ganador. 919. 919. A ver. Si está presente 919. Que levante la mano. ¿Está por acá? 919. ¿Viene o no viene? 919. Número que se lleva una bicicleta. ¿Está? 919. ¿No está? Última oportunidad, ¿eh? 919, ¿no está? Bien, vamos con otro número. Atención, número 420. 420. A ver si está presente el número 420. ¿Viene o no viene? ¿Está? Ahí viene. Vamos a recibir entonces con un gran aplauso, el primer aplauso de esta tarde. Aquí viene el 420, que traiga el numerito, que suba al escenario. Ahí sube al escenario. Diego Nieto controla, está correcto el número. El aplauso para la ganadora de esta bicicleta. Muchísimas gracias. Invitamos al colaborador Miguel Ojeda, por favor, que pueda venir al escenario. Miguel Ojeda, por favor. Bien, gracias Miguel, buenas tardes. Bienvenido. Vamos a otro sorteo, otra bicicleta más. El número ganador es 904. 904. Atención. 904. Ya está Miguel Ojeda para hacer entrega del número a la persona que gane. 904 está. Una oportunidad más. 904 está. No está. Vamos al agua. Sacamos otro. A ver, Miguel. Miguel nos va a decir el número. ¿Qué número, Miguel? Atención.
número 905. 905. Atención, número 905. ¿905? ¿No está? Ahí viene el 905, atención. Aquí viene el 905, muy bien. Ahí va, el aplauso, la calidez, el cariño para esta nena que se va a llevar una flamante bicicleta con el número 905. Fuerte el aplauso, vamos. Ahí está. Muchas gracias, felicitaciones. Vamos a revolver bien, vamos a mezclar los números. Bien, Aldo Bobadilla, delegado, por favor, si puedes subir. Aldo, gracias Aldo por colaborar. Para el próximo sorteo, esta bicicleta color amarilla. Será la primera tanda de los sorteos. Habrá más en el transcurso de la tarde. Agradecemos también la colaboración de todos ustedes. Vamos a sacar un numerito más, a ver. Gracias, señorita, saque con confianza. Epa, ¿uno solo? Uno solo, vamos. Atención, el número ganador es 319. 319. Atención, 319, ¿está? Sí, tiene que estar, viene. ¿Viene o no viene? ¿En serio que no viene? Vamos. 319 a la 1, 319 a las 2, ¿no está? 319 al agua. Vamos de nuevo. ¿Viene? ¿Viene o no viene? ¿Sí? ¿Está? Vamos, 319, arriba el escenario, vamos a recibirlo a 319. Ahí viene, casi, ¿eh? Casi, por allá, casi. Mirá la bici que se va a llevar. Ahí está. Ahora sí, viene para el escenario. Casi, ustedes lo querían tirar al agua. El 319 estaba allá al fondo, mirá. Ahí está. Está llegando al escenario. ¿Tiene el numerito? ¿Está todo bien, Miguel, el número? ¿Todo controlado? Mirá, tomá, hablen ahora. Acá está el 319, che. Fuerte el aplauso para el ganador. Mirá la bici que se lleva. Un campeón. Ahí está, 319, con el aplauso de ustedes, pulgar para arriba, mirá, tomá. Bien. Primera pausa, entonces, por ahora... Estos 3 sorteos en un ratito, ya seguimos con más sorteos y mucho más aquí en esta tarde de la fiesta de las infancias en el mes de agosto.
En breve tendremos más actividad sobre el escenario. Se estará presentando el Circo Marisco para ofrecer un espectáculo de acrobacia, de hip hop, de danza, de malabarismo, distintas actividades que tienen que ver sobre el escenario. En un ratito se estará presentando aquí en el Polideportivo del Sindicato Petrolero Gas Privado y Energías Renovables, de la Mutual 12 de septiembre también, aquí en Río Gallegos. Mucha concurrencia, niños, niñas, familias, disfrutando de una tarde especial en el marco de esta fiesta del mes de las infancias. Será el turno del Circo Marisco dentro de un rato, que brindará su número artístico para el deleite de los niños y niñas, de los presentes. Se han entregado golosinas, se han repartido panchos, distintas actividades, distintos juegos, todos gratuitos para los niños, niñas, metegol, tejo, distintos inflables, peloteros, como así también el servicio de merienda. Se han dispuesto baños químicos, se han dispuesto también servicio de emergencia sanitaria. Todo esto es lo que está ocurriendo aquí en el marco del Polideportivo del Sindicato Petrolero Gas Privado y Energías Renovables. Todos estos juegos gratuitos, los niños que ya se han llevado los primeros premios de la tarde, disfrutando hermosas bicicletas. Esto está ocurriendo en Río Gallegos, en la capital de la provincia de Santa Cruz, en una tarde distinta, en el marco de la celebración de la fiesta del mes de las infancias que lleva adelante el sindicato que conduce Claudio Vidal y Rafael Huenchenén y toda su comisión directiva. El grupo de trabajo de todas las agrupaciones petroleras, muchas, trabajando durante toda la semana, hoy desde muy temprano, para estar a disposición de los más pequeños, los niños, las niñas, las familias que han venido de distintos lugares de la ciudad capital para hacer presencia, participar, disfrutar y tener una tarde distinta, única, por cierto, llena de regalos, llena de cariño. Fíjense la torta, las dimensiones, increíble la torta, enorme la dimensión de esta torta que en el transcurso de esta tarde va a ser disfrutada y compartida por todos los presentes aquí. Todo esto ocurre aquí en el Polideportivo, que está emplazado en la calle 1, en el mismo lugar donde funciona la Proveeduría de los Trabajadores de la Mutual 12 de septiembre del Sindicato Petrolero Gas Privado y Energías Renovables de la provincia de Santa Cruz. Hoy, como así también en otros lugares de la provincia de Santa Cruz, en simultáneo, fiestas para todos los niños y niñas a través de la gestión de Claudio Vidal, Rafael Huenchenén, la comisión directiva, la Mutual 12 de septiembre. Todo esto está ocurriendo acá en Río Gallegos, con una gran concurrencia de familias.
Vamos a disfrutar ahora del próximo número artístico, un espectáculo que se ha preparado especialmente para venir hasta acá, hasta Río Gallegos, a mostrarles a ustedes todo lo que saben hacer. Yo les voy a pedir que los vamos a recibir como ellos se merecen, con un aplauso, con palmas, con alegría, con cariño, para que vean que acá, esta tarde en Río Gallegos, estamos dispuestos a brindarle el reconocimiento y el agradecimiento por venir hasta Río Gallegos. Para presentar al Circo Marisco y también a Frescolate, que está integrando el grupo con ellos. Fuerte el aplauso para recibirlos. Vamos, vamos, Río Gallegos, a recibirlos con el cariño. Bienvenidos a este escenario aquí en el Polideportivo. Yeah. Saben, el Circo Marisco nos va a presentar seguramente su espectáculo con breakdance, hip hop, pruebas de danza física y destreza sobre el escenario, pero también Frescolate, este freestyle, el primer ganador de la batalla de gallos organizada por la marca Red Bull, que no es poca cosa. Así que ahora sí, si está todo listo, lo recibimos, vamos arriba. Ok, y acá estamos. Buenas tardes a toda la gente de Río Gallegos. Dame retorno acá en el escenario. Le voy a pedir a la gente que empiece con las palmas para que esto se pueda ir generando. Vamos a ir entrando en calor de a poquito. Vamos con las palmas, subir el volumen. A ver qué pasa. A ver, ahí estamos. ¿Anda bien esto? Entonces sí, vamos a las palmas que no se escucha. Arriba, Río Gallegos. Crazy Wave, entrando en calor. 1, 2, 3. Pista. Ok. Y esto es solo un aperitivo de lo que viene. El clásico único e inigualable Circo Marisco. Right. No se escucha las palmas, Río Gallegos, vamos. Viene ahí, ahora sí el turno de Frescolate entrando en calor. Hay que ir calentando la pista de a poquito, porque ya viene el clásico único e inigualable Circo Marisco. Entrando en calor, Frescolate. Un poquito de power en la pista. Sí, una más. Ok. Ahí vamos, Dale, que esto es una entrada en calor nada más. Circo Marisco en la pista. Y él es Crazy Wave. All right. Yeah, boy. Yeah, boy.
Frescolate. Yeah, boy. Sacala nomás. Muy buena entrada en calor, Frescolate. Crazy Waves. ¿Entraste en calor? Vení, vamos un poquito más para acá, por favor. ¿Entraste en calor? Ay, ¿por qué no estudié? Sácate los lentes, así la gente te ve bien la cara. Y ahora sí. Ya estamos a punto de comenzar. Luego de que el chofer número 1, Yanji, nos trajo así cruzando el campo, nos trajo. Así que ya estamos acá listos para comenzar. Antes de comenzar, estamos preparados, ¿verdad? Bien. Antes de comenzar me gustaría hacer una pregunta, simplemente para tener un panorama del público para el cual vamos a trabajar esta tarde. Nosotros somos el Circo Marisco. Me gustaría saber si alguien alguna vez vio nuestro show. Levante la mano, por favor. Uno allá, otro allá y un pingüino allá. Bien. Levante la mano quien nunca lo vio. Bien. Estoy preguntando quién nunca lo vio. Yo nunca lo vi. ¿Cómo nunca lo viste? No, siempre lo tengo que hacer, nunca lo puedo ver. Claro, sí, eso es verdad. Aparte, cuando termino de hacerlo para poder verlo, no lo puedo ver precisamente porque ya lo terminé. Es cierto. Es como cuando vos querés saber quién prende o apaga la luz de la heladera a la noche y estás... Todo un tema ese, ¿eh? Mira, Lucas, me estoy dando cuenta que hay muchas personas que no conocen nuestro espectáculo. ¡Oh, qué bajón! Entonces, antes de comenzar, me gustaría tener unas breves palabras con todos los presentes para explicar, muy breve, muy chiquito, de qué se trata el contenido de nuestro show. Bien. Permiso. Atención, damas y caballeros. Mi compañero Martín, aquí presente, se va a dirigir hacia ustedes con información primordial para la comprensión de este espectáculo que se llama Circo Marisco. Martín tiene la clave para la absorción de las técnicas y disciplinas que aquí se van a desarrollar. Porque él se los va a decir a ustedes. Él es Martín. 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 Vos. ¿Qué pasa, Lucas? No sé, la gente nos está mirando así con cara de uy, qué lindo, pero... Bueno, mira, si la gente nos está mirando es un buen momento para comenzar. Vení, acércate, dame una mano que esto ya empezó. No, dame una mano mirando al público. bueno, pará. No, Lucas, bien parado mirando al público, así como estoy yo. Quiero que te quedes acá parado al lado mío, pero sin decir una palabra. Pero yo no dije nada. Quiero que me ayudes a presentar, pero que lo hagas en silencio. Pero no se puede presentar en silencio. Sí, se puede presentar en silencio. Vos hacés lo que quieras, usá la imaginación, lo que se te ocurra, pero sin decir una palabra. Pero sin decir una palabra. Que no se te escape un ruido. Lo que quieras, pero sin hablar. Ufa. Yo te dejo presentar, pero en silencio. ¿Estamos listos? Bien. Y ahora sí. Sí. Señoras y señores. Damas y caballeros. Una vez más aquí diciendo presente para la alegría de grandes y chicos. Sí, señoras, sí, señores. Por eso, antes de continuar, me gustaría hacer... Ey, ocupado. ¿Cómo ocupado? Por favor. Una pequeña aclaración, ya que desde aquí estoy viendo el rostro de algunos de los presentes. Sí, sobre todo los que se han quedado en la parte de atrás del polideportivo.
Y por las caras me doy cuenta que en este momento muchas personas se están preguntando, ¿y estos pibes quiénes son? Estos muchachos, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo entraron al polideportivo? Bueno. Buenísimo. A todos aquellos voy a salvarles la duda y se los voy a decir de la siguiente manera. Señoras y señores, nosotros somos el Circo Marisco y hoy vinimos hasta aquí para brindarles... ¡Cling! No. Mejor dicho, para darles... ¡Cling, cling, 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 cling! Para darles lo mejor de nuestro espectáculo. Lo mejor de nuestro show. Hoy aquí, todos juntos, reunidos en este hermoso espacio que nos alberga, para decirles a todos que estamos muy contentos de estar acá. Y voy a aprovechar este momento para manifestarles de corazón, manifestarles enérgicamente, en definitiva, decirles que estamos llenos, realmente llenos de alegría de poder compartir con todos los presentes. Por eso, sin más previa, como dije, bueno, vamos dejando la previa. Sí, disculpen, vamos a retomar para... No. Vamos a continuar. Y ahora sí, llega el momento donde decidido, sin perder un instante, el Circo Marisco va directo a lo que lo compete. Y de esta manera vamos a comenzar. La técnica está dispuesta, los integrantes estamos preparados para generar hoy quizás la mejor función de nuestra historia. Por eso, la pregunta que voy a hacer a continuación le cabe a todos los presentes. La gente, ¿quiere que este espectáculo continúe? Bien, a ver, las chicas nada más. ¿Seguimos? Bien, los muchachos, ¿seguimos? Me encanta cuando le preguntamos a las chicas. ¡Sí, foto con las chicas! Divinas. ¿Y los muchachos? Bueno, los muchachos se van a ir soltando de a poco. Petrolero soy. Los muchachos se van a ir soltando de a poco, Crazy Waves. Como les decía, Circo Marisco, espectáculo donde el baile, la música y el humor siempre dicen presente. Y en esta oportunidad, el baile, que llega de la mano de mi gran amigo Crazy Waves. Este excelente bailarín, hoy acompañado por otro gran representante de la cultura, él es Frescolate para todos ustedes. Ellos dos hoy los van a deleitar con lo mejor de la danza callejera, pero me voy a centralizar un poquito más en la presentación de él, de Crazy Waves, este excelente bailarín, este eximio bailarín. ¿Tenemos otro micrófono, por favor? A ver, habla. Hola, buenas noches. Para que Ahora lo pongo con mi voz. Ahí está. Bien. Pará. Para. No. Presentame de nuevo, dale. Bueno, lo que estoy diciendo, este excelente bailarín que hoy llega acá, este eximio bailarín... Pará, loco, presentame bien. Te estoy presentando bien, estoy diciendo que sos el mejor bailarín que conozco, el mejor de toda la región, no hay otro igual a vos. ¿Quién fue el primer campeón sudamericano de breakdance? Crazy Waves. ¿Quién estuvo en el programa de Maradona con Mike Tyson? Crazy Waves. ¿A quién llaman cuando hace falta un jurado de hip hop? A Crazy Waves. ¿Dónde está el mejor? Acá, sos vos, Crazy Waves. Bueno, hay que decirlo. Bueno, está, ya está.
Como decía, este eximio bailarín... ¡Loco, basta, cortala! ¡Presentame bien! Pero ¿para qué tiene de malo que yo diga eximio bailarín? Es como que yo te diga ex vaca presentador. ¿Qué estás diciendo? Claro, la misma palabra te lo dice. ¿Qué palabra? El prefijo de expropiación, la palabra ex, que va delante del sustantivo. No entiendo. Por ejemplo, exnovio antes novio. Sí. Por ende, eximio antes simio. No, en este caso no. Exauto que andás en moto. No, te estás confundiendo. Excéntrico que vivís en provincia. No, te estás confundiendo, Cris. Excelente que no usás anteojos. Exuberante que no trabajás en Uber. No, estás confundido. ¿Qué más? Exhorto. No, déjale ahí. Voy a decir excelente y nada más. Bueno, mejor. Bien. ¿Podemos tener monitor de las voces acá, por favor? Bien. Voy a decir excelente y nada más. ¿Te parece bien? Dale. Bien. Lo que decía acerca de este excelente bailarín, ya mismo lo van a poder comprobar. Así es. Su vida está abocada al arte. Te pido, por favor, estoy presentando, te pido que te trates de controlar toda esa energía. Ya vas a tener momento de explayarte, no me interrumpas Pero más. si estamos en la montaña, no hay playa acá. Pero- ¿Cómo me voy a explayar? Lo que te estoy diciendo es que cada vez que estoy presentando, vos estás hablando, interrumpiéndome. Y cada vez que yo estoy interrumpiendo, vos estás hablando, diciendo cosas. No. Es lo mismo. Mira, lo que te pido es que no me interrumpas más porque vos no sabés de dónde vengo yo. Si vos venís a la vuelta de la casa de la Gladys. No, vos no sabés dónde yo vivo, estoy A la diciendo. vuelta de la casa de la Gladys. Mentira, él nunca vino a mi casa. Yo fui un montón de veces. Ah, sí, ¿cuándo? Cuando vos no estabas. Mira, lo único que yo sé es que vos no sabés dónde yo vivo. A la vuelta de la casa de la Gladys. Bueno, si sabés dónde vivo, decime dónde, a ver. A la vuelta de la casa de la Gladys. No, ¿dónde vivo exactamente? Exactamente a la vuelta de la casa de la Gladys. Ok, ¿dónde vive Gladys? A la vuelta de tu casa. Es la misma vuelta. Bueno, deja a Gladys donde está y yo voy Yo a la voy a continuar, sacar de ahí. favor. ¿Por qué la voy a Lo que sacar yo de quiero ahí si vive hace un continuar montón y que de ahí? por ¿Por qué favor no no está? me interrumpa más. Y ahora sí, señoras y señores, lo prometido es deuda. Llega el momento de presentar la máxima creación de Crazy Waves. Sí, sincronización física y musical a cargo de este exponente que junto con Frescolate va a develarles a todos ustedes los secretos de esta danza callejera denominada Street Dance. ¿Verdad, Lucas? Así es, cara de nalga. El street dance es un baile creado en Nueva York en el año 1979 aproximadamente y es uno de los bailes más difíciles de la actualidad. Street dance en inglés significa baile más difícil de la actualidad. No sé inglés, pero bueno, igual los pozos salen más o menos bien. Le pido por favor a los chicos y a las chicas que no intenten esto en sus casas, háganlo en el colegio directamente que hay más lugar. Gracias. El público hace absoluto silencio porque ya viene esta gran coreo. Mi compañero va a tomar posición. Esto comienza bien fuerte. Esto comienza bien fuerte y comienza de la siguiente manera. ¿Qué pasa? ¿Este no es? ¿Qué tema es? Tema 2. ¿El tema 2? Bueno, hace algo mientras. Hace algo mientras. Silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. ¡Vamos las palmas, Río Gallego! ¿Saben quién llegó?
¡Soy yo! ¡Vamos a Las Palmas, Gallego! Crazy Ways in a place to be! Yeah, boy! Yeah, boy! Yeah, boy! All right! Check it out, check it, check it out! Oh. Won't you get jiggy with the mad scientist, Mr. Doolittle? If this here's the party with the VIP, get the left, right, play it inside of me. Just do it till you're satisfied. Ain't no difference. G-style party crowd, it's all uplifting. Fingers popping, people locking. You know Sugar Hill ain't stopping. Children keep screaming and dreaming. How you think we got the spotlight beaming? On stage while I rock rhyme. All around the nation, prime time, but you gotta find solutions to work around the Constitution and get up off that thing and keep moving up. ¡Bien ahí! ¡Bien ahí, Crazy Way! Impresionante, fresco late. Pura adrenalina este baile. Pura adrenalina este baile. Bueno, escuchame una... Bueno, pará, tranquilo. Quiero hacerte una pregunta. Ustedes, los bailarines, cuando termina un acorio de este tipo, ¿cómo quedan? Bien. Entonces, ¿podemos continuar? ¿Sí? Ok. Vamos a continuar entonces. Y ahora sí, señoras y señores, para el número que sigue a continuación, vamos a necesitar 4 personas del público. Bien ahí. A ver, déjame ver una cosa. No, mentira, no tengo la tabla. Yo pensé que sabías. No, para el número que viene a continuación, vamos a necesitar a 4 exponentes masculinos, 4 muchachos que se la banquen, 4 muchachos fornidos, 4 personas. Ahora los adultos van a jugar y después van a jugar los más pequeños. Dale. A ver, ¿hay algún adulto que se anime a participar? Levante la mano. Si no, lo vamos a buscar nosotros. ¿A dónde? Ahí. Sí. Vos, flaco, vos. Sí, Vení, acércate. capucha amarilla, sí. Bien. Qué buena onda. Gracias. El flaco de capucha amarilla se está acercando al escenario. A ver otro por acá. ¿Alguno que se anime por aquí? ¿Vos te animás? ¿No te animás? Dale, vení, animate, dale. Vos. Dale, vení. Sí, Dale. vamos, Ahí qué está, bueno. bien. La señora lo señala, él no puede negarse. Está viniendo. Capucha amarilla, capucha bordó. A ver otro por acá. Bien. Vos, capo, el de gorrito rojo. Ahí está. Ahí está, se Bien, sacó tenemos. el ponche y dijo yo. Bien, a ver, otro más por acá, otro más por allá, otro más por allá. A ver, ¿a dónde? Ahí ¿A hay dónde? capucha verde, No, mirá. adulto. Ahí, Tiene que capucha ser verde, grande. adulto, mirá el gorro. Ahí, ¿A mirá, dónde? me están señalando. Adelante, capo, adelante. Sí. Este tiene buena cara. Tenés cuidado que se leen los labios de acá, ¿viste? Acérquense. Bien. Ah, ¿viste? ¿Querés jugar Impresionante. con los payasitos? Sí. Pase por acá. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos bien, ¿no? Bien, sí. Bien. No, está bien. Tenemos 4 participantes. Perfecto, muchachos. Ustedes van a ser los únicos protagonistas de la segunda mitad del espectáculo. Así es. Lucas, integrate al equipo. Oh. Bien juntito uno al lado del otro. Así, eso es, matamos el frío. Y ahora sí, voy a comenzar de este lado. Me gustaría que se presenten. Quiero que hablen bien claro al micrófono y que me digan nombre y colegio. Emilio, La Trinchera. ¿El colegio? La Trinchera. Emilio de la Trinchera. Participante número 2. Luis Mariano Moreno. Bien. Participante número 3. César, Industrial 4. Bien. Participante número 4. Gustavo, pero no fui a la escuela. ¿No fuiste a la escuela? Se nota, guacho.
Participante número 5. Lucas Álvarez, de Nuestra Santísima Señora de el Head and Shoulders. Bien. ¿De dónde? Es una escuela privada. ¿Privada de qué? Privada de alumnos, porque no fui, yo tampoco. ¿A dónde queda? A la vuelta de la casa de la Gladys. A la vuelta de la casa de la Gladys queda todo. A la vuelta de la casa. Desde hoy que salimos, nos fue a buscar el perro para ir a desayunar. Después nos fue a buscar el perro para ir a almorzar. Después nos trajo de vuelta para acá. Anoche también, el perro nos fue a buscar, nos llevó a dar vuelta. Bueno, después les cuento. Y todo el tiempo hablando de la Gladys. ¿Qué pasa con Gladys? ¿Pasa algo? Ayer eran las 4:30 de la mañana, estabas en línea. ¿Hablabas con Gladys? Dale. Luca, contame que soy tu amigo yo. Che. No, loco, te dije que no. Bueno, está bien. Está bien, tranquilo. Quería saber nomás. Bien, muchachos, ya estamos preparados. Quiero saber si ustedes están preparados para este número, por eso los voy a someter a un pequeño ping-pong. Haremos un ping-pong con ritmo televisivo. Quiero que vayan pensando en animales. Animales que empiecen con la letra M. Animales que empiecen con la letra M. Sin repetir, sin soplar, tiempo. Mosca. Mosca, bien. Mono. Mono, bien. Marmota. Marmota, bien. Era la mía, marmota. Otro con M. Murciélago. Bien. Otro animal con M. Mutria. Mutria. Lo está diciendo él que no fue al colegio, nada que ver. Con M. ¿Qué es la mutria? La mutria es como un coso que... Nada, un perrito así, mutria. Mutria. Malísimo. No, es bonito, todo bien. No. Vamos a ver si le podemos poner un poco más de ritmo. Quiero que me digan lo primero que se les venga a la mente. ¡La Gladys! Bueno, vamos a dejar eso como está. Vamos preparando el terreno, por favor. Frescolate. 4 elementos serán ubicados en la pista. 4 elementos serán ubicados de manera estratégica en la pista. ¿Eso es? Perfecto. Genial. Ok. La precisión milimétrica a cargo de Crazy Waves. Tiene que estar todo fríamente calculado. No, peche. Este chabón, por favor, loco. Ya está. Bien. Y ahora sí, vamos a asignar los lugares. Amigo, serás el primero. Te vas a sentar acá mirando hacia aquel sector, por favor. Vos te vas a sentar acá mirando hacia aquel sector, por favor. Nuestro amigo se va a sentar acá y va a mirar hacia aquel lado. Eso es. Y vos, capo, te vas a sentar acá mirando hacia aquel sector. Perfecto. Bien ubicados. Y ahora sí, voy a explicar el desarrollo de este número. Este es un número de nivel internacional. International level. Este número no lo inventamos nosotros. Este número lo van a ver en un montón de shows, pero nunca lo van a ver como hoy, acá en el Circo Marisco. ¿Por qué? Con este número nosotros hemos recorrido gran parte del mundo. Así es. Estuvimos en Italia, Francia, España, Holanda, Irlanda. todas las plazas de Buenos Aires, flasheando con los pibes y hablando de la Gladys. No, pará. Estoy diciendo que este número lo hicimos en varios países. ¿Y sí? Bueno, yo quiero que la gente crea que este número lo hicimos en Pero varios no van a países. creer. Bueno, entonces para que lo crean lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien. Yo voy a empezar a presentar y vos vas a repetir lo que digo con el micrófono. ¿Voy a poder presentar? Vas a poder No, presentar. todavía. Pero lo vas a hacer en los diferentes idiomas de los países donde estuvimos. Claro, Lo vas a hacer en los diferentes idiomas de los países donde estuvimos. Pero por... Lucas, estamos en medio del show. Lucas, ¿te acordás cuando estuvimos en la ciudad de Río de Janeiro? Uy, qué bueno que estuvo eso, me acuerdo, sí. En la ciudad de Río de Janeiro nos presentamos en un festival de arte callejero, se llamaba Festa da Rua, y salíamos a la pista muy motivados. Lucas, todo lo que yo diga vos lo vas a repetir en portugués. Tá bom. De esa manera la gente va a creer que estuvimos en Río de Janeiro. Tá bom, cara, puedo falar pra você. Bien, qué bien que le sale, bien. Bueno, vamos a hacerlo como lo hacíamos. Salíamos, Río de Janeiro, mucho calor, mucha garota, mucha caipirinha, salíamos a la pista y esto empezaba así. Todo lo que digo en portugués. Tá bom. Chicos, bienvenidos al espectáculo. Portugués. Você tem que parar de sofrer. No. Você tem que parar tocando o manto do Gladys. Usted, Você vai passar todo frio. No. Dije... Tocando o pupo do vaca. Pará! Te dije en portugués. E se eu não sei português?
Bueno, te voy a dar la última oportunidad. ¿Te acordás cuando estuvimos en Los Ángeles, California? Yeah. Los Ángeles, California. Todas las tardes nos presentábamos ahí. Venice Beach era nuestra. Do you remember? Yeah. Ok, entonces todo lo que yo diga vos lo vas a repetir en inglés. Yeah. Ok, todo lo que digo en inglés. Yeah. No me vas a hacer lo mismo que hiciste recién con el portugués. No. Bien, ¿sabes inglés? Yeah. A ver, decime algo más largo. Yeah. Salíamos a la pista y esto comenzaba más o menos así. Chicos, bienvenidos al espectáculo. Kids, welcome to the show. Bien. Good. Les voy a pedir por favor que se relajen. Please, you have to be tranquilito. Bien relajados. Lentamente les voy a decir. Very slowly he is going to tell you. ¿Qué pensás? ¿Que no tengo Netflix? Me vi todo Game of Thrones sin subtítulo. Eleven los brazos, por favor. Raise your hands. Eleven. Raise your hands. Alto. High School Musical. Más alto. High School Musical 2. Rodillas bien juntas. Close your cosito. Más alto los brazos. High School Musical 3. Y ahora sí, acá el pingüino emperador. Ahí, eso es. Bien en alto. Ahí está. Y ahora sí. Les voy a pedir que piensen en algo agradable. And you can think about Gladys. Gracias, Lucas. And I thank you. Muchachos, lentamente dejaremos caer nuestra espalda sobre las rodillas del compañero de atrás. Lentamente nos vamos relajando. Déjense caer. Eso es. No tengan miedo. Eso. Bien apoyado. Eso es. Acá. Acá. Ahí estamos. Ahí estamos. Brazos al pecho. Apóyate bien. Apóyate bien. No te preocupes. No te preocupes que es el celular. Ahí está. Mirá este banco. Se está haciendo miércoles. Pará. Aguanta. Ahí está. Ahí está. Los banquitos. A ver, pará, dame un segundito. Que Sí. se vuelvan a poner en su... A ver. Para que estos banquitos hay que reforzarlo con esto. Pará, Sí, pará. sí. Aguanta. Esperen. Más afuera, más acomodado Eso con es. el asterisco. Eso es. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que acá tenemos uno bien... Ahí estamos, vamos de vuelta. Vamos. ¡Ay, Dios! Ahí está, bueno, dale. Y son los banquitos que no consiguió el cabra, ¿qué querés? Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí va, ahí está. Relajados. Bien apoyado, apoyate bien. No te muevas mucho que el celular puede crecer, ¿eh? Eso. Brazos al pecho. Eso. Sí, estamos preparados. Rápidamente voy a explicar el desenlace de este momento. El desenlace de este momento llegará de la mano de Crazy Waves, quien va a comenzar a retirar los bancos debajo de los muchachos. Si este número sale bien, ellos 4 van a quedar en esta misma posición. Así es. Ahora, si este número sale mal... Van a empezar a gritar, ¡ay, me duele! Más que nada él. Estamos preparados. El público va a responder con gritos, aplausos, chiflidos bien arriba a medida que sacamos los bancos. ¿Estamos listos? Soltá la pista. Primer banco. ¡Fuera! Segundo banco. ¡Afuera! Tercer banco afuera. Cuarto y último banco. Atención, bien arriba. Cuarto y último banco. ¡Ay! ¡Afuera! ¡Impresionante, Marisco! Esto ha salido a la perfección. Impresionante, Marisco. Esto salió de primera. Muchachos, no me aflojen ahora, ¿eh? Vamos con el celu para arriba, vamos. Eso es, bien. Y ahora sí, aprovechando este momento, está lindo para una chocolatada caliente, ¿eh? Lucas, toma, contale un poco al público cómo es que llega el baile a tu vida. Bueno. Ahí está. Quédate, gracias. Bueno, primero, ¿qué es el baile? ¿Nunca se lo preguntaron? El primer bailarín, ¿no? Una vez, ¿qué? Si hay ambulancia y todo, no pasa nada. ¿Qué? Este se ríe.
Este se caga. ¿Qué decís? No me quemé. Vamos a deshacer esto, muchachos, presten atención. Para deshacer esto tienen que mirar mi mano y vengan para acá tipo la arañita. Caminen para el costado, caminen, vayan por la rampa, vayan bajando, apoyen que no hay cocodrilos, apoyen. Eso es. ¡Fuerte el aplauso para los 4 participantes que ya pueden volver a sus lugares! Muchachos, gracias por participar y los 4, solo por haber participado, se llevan estos premios. Cada uno de ellos se ha ganado un iPhone que pueden pasar a buscar mañana por la calle Suipacha 414, provincia de Buenos Aires. No se olviden de ir, es mañana. Claro. Sí. Claro, era acá el toque. Bien, y ahora sí, ¿quieren que sigamos? ¡Las escucha! ¿Seguimos? ¿Paramos? Bien, ¿seguimos? ¿Paramos? Bien, vamos a seguirlo, total, la gente está al pedo hoy, así que seguimos. Bien, estamos preparados, señoras y señores, y como les comentaba al principio del espectáculo, acá tenemos 2 exponentes, 2 referentes de lo que es la cultura del baile y de lo que es el hip hop. Son los elementos de la cultura hip hop y acá tenemos 2 referentes exponenciales de esto. Por eso, a continuación llega el momento donde la pista de baile se va a transformar en un campo de batalla. Así es. Esta tarde, 2 bailarines se van a enfrentar en un duelo descomunal. Esta tarde, 2 bailarines chocan en un duelo de estilos y el público será el encargado de alentar y calificar la batalla. Para alentar la batalla, lo haremos fiel al estilo como se lo merece. Sí. Todos sabemos que cuando la gente va a la cancha a alentar a su equipo favorito, no importa el cuadro, pero todo el mundo lo hace de una manera, ¿verdad? Cuando la gente va a ver a los grupos de rock, también lo hacen de una manera especial. Es más, la juventud de hoy en día, cuando se junta para ver a los grupos de cumbia o reggaetón, también tienen su forma. Amigo. Por eso, el público presente va a alentar la batalla y lo haremos fiel al estilo como se lo merece. Para esto, es fundamental que todos y todas levantemos la mano, por favor. Todo el mundo con la mano en alto. Así es. Ahora hacemos 3 dedos. 3 dedos para abajo. Y con este movimiento vamos diciendo cualquier cosa que suene a hip hop. Por ejemplo, si alguien tira un buen paso, podemos decir, oh yeah. Oh yeah. Genial. Otro buen paso decimos, all right. All right. Buenísimo. Otro buen paso podemos decir, come on. ¿Y queso? No. Come on. ¿Y queso? No, estoy diciendo come on de come on. ¿Y yo queso de queso? Bueno, pero ningún come on y queso ahora. No, mucho come on y queso. Por favor. Ojo, torta, no tocar torta. Tú querer tirarte de cabeza. No, yo como muy saludable. No, vos comés y saludás después. No tirarte de cabeza. No me... Basta, saludable comida. Por favor, Crazy Waves. Hay que comer más saludable. Lechuga. ¿Lechuga cómo? Porotos. Porotos también. Mandarina. Mandarinas mucho no. ¿Mandarina no? No. ¿Te cae mal al pupo y después haces caca hablando? No. Por favor. Bueno, perdón. ¿Qué estás diciendo? Vamos a continuar. Todo bien. Y ahora sí, estamos a punto de presentar esta gran batalla. Ladies and gentlemen, rápidamente vamos a presentar a los protagonistas del primer combate de la tarde. Ya mismo está haciendo el ingreso al cuadrilátero. Él es el primer campeón sudamericano de breakdance, representa 4 estilos. Llega a la pista el campeón, Crazy Maravilla. A ver, chicles. Dale, póngale onda. Yo sé que hace frío y es difícil. Imagínate yo que soy de raza tropical, estoy acá, me siento más perdido que no sé qué. Entro yo y ustedes, grito ahí, lo que sea, tiro, patada, pedo, lo que sea. Vamos, de nuevo. Presentame vos con fuerza, ¿eh? Sí, con fuerza. Porque si no le digo que suelten ahí a tu hermano que está ahí. Y ahora sí, ladies and gentlemen, llega al cuadrilátero el campeón, Crazy Maravilla.
Espontáneo recibimiento para el campeón. Crazy Maravilla Wave dice presente en la pista Marisco. Atención que llega el turno de presentar al retador. Directamente de la zona sur de Buenos Aires, representando con estilo, llega el primer campeón de la Red Bull. Él es Frescolate. MC Frescolate, fiel representante de la cultura presente en la pista Marisco. Y ahora sí, muchachos, al centro del cuadrilátero, por favor. Quiero que estrechen la mano en una muestra de confianza y de, eso es, fair play entre los dos. Me gusta, con el pulgar para arriba, como lo está haciendo él, vos también. Con el pulgar para arriba, como lo está haciendo él. Eso, exactamente así como lo está haciendo él. Voy a explicar rápidamente. No vamos a tolerar ningún tipo de agresión. La batalla será de 2 rounds, van a bailar, no vale interferir el espacio, no vale el contacto físico. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿El público quiere acción? ¿El público está vivo? Entonces, ¡vamos al combate! Yeah, boy. ¿Estamos preparados? Esto es batalla en 3, 2, 1, ¡battle! Primera entrada para Crazy Wave. Impresionante, Crazy Wave dejando todo en la pista. Y ahora sí, Frescolate en la pista. Desafiante, Frescolate. Esto es batalla, Río Gallegos. Festejando el Día de la Infancia. Frescolate en la pista. Tirando el power al piso con Molino. Nada lo puede detener. Yeah, boy. Impecable. Primera entrada de los competidores. Impecable. Ahora vamos al segundo round. Segundo round. Crazy Wave a la pista. Dejando todo Crazy Wave. Él es Crazy Wave, motherfuckers. Right. Levitando. Ice Block. Última entrada de Frescolate, a ver las palmas. ¡Queremos ruido para Frescolate! Se prepara para el giro. Yeah, boy! Final de esta gran batalla. Y ya mismo queremos conocer la decisión del jurado. Esta tarde no hay otro jurado más que el público presente, por eso voy a pedir que califiquen con gritos, aplausos, chiflidos. Y en primer lugar lo haremos para el campeón Crazy Maravilla Wave. Voy a pedir lo mismo para Frescolate. A ver, vamos de vuelta. Crazy Waves. Frescolate. ¿Qué sentás, pibito? ¿Qué sabes vos? Bueno, pero
la gente está decidiendo, me parece que esto ya está tomando una definición, ¿eh? Obvio, gané yo. ¿Cómo? ¿Gané yo? No, discúlpame. Vos no podés decir eso. Sí, mira, gané yo. Dijimos que el público era el que tomaba la decisión acá. ¿Y ellos qué saben? ¿Tienen frío? ¿Están así? Bueno, ¿cómo que saben? El público a partir de lo que ve aplaude y elige. Pero están felices el día del mes de las infancias, están todos aplaudiendo. Vos por acá están aplaudiendo, están allá están aplaudiendo, están acá están aplaudiendo, en la ambulancia están aplaudiendo. Bueno, pará. Lo que dijimos es que el público era el jurado esta tarde. Así que nosotros desde acá tenemos que acatar lo que diga el jurado. ¿Vamos a acatar? No, hay que acatar lo que dice el jurado. Acá estoy. Lo que estoy diciendo es que vos no tenés voz ni voto en la decisión. Lo que vos digas no cuenta. Ah, me voy entonces. No te puedo decir. Lucas, no terminamos. Lucas, no te podés ir, Lucas. Pero por favor, Crazy Way. Dale, no te enojes. Mono. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a repetir la calificación, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a repartir un sobre a cada uno y en el sobre... ¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste? Pará. Te dije, pará un cachito. Te dije que no te vayas, Te dije que no te vayas. ¿Y qué me dijiste cuando ya me estaba yendo para allá para festejar el día del mes de las infancias? Pero que no te podías ir porque estábamos jugando. No te hagas el otro. El otro es él, vos sos vos, no te puedes hacer el otro. Pero te estoy diciendo que yo lo que dije que no te vayas porque no te podías ir porque estábamos terminando de... ¿Pero qué me dijiste? No le dije nada, ¿qué le dije? ¿Pero qué tiene de malo que le diga mono? ¡No me gusta! ¿Qué tiene de malo que te diga mono, Crazy Way? No me gusta que me digan mono. Pero es una manera de decir, nosotros en el barrio hablamos así, decimos, mono, pasame la gaseosa. Bueno, te voy a decir, baja, vení, vamos a jugar a la Play. No. Para ver si te gusta. Me parece que te estás zarpando. No, vos me estás haciendo bullying a mí. ¿Bullying? ¿Qué es eso? Bueno, backing. Backing. Bueno, Me parece que te estás zarpando vos ahora. no, porque al principio me dijo eximio y ahora me está diciendo mono. No. O sea que evolucionó toda una especie en el show. No. Te lo estás Aparte, no, loco, va. Yo no dije que vos tenías nada que ver con un mono. Pero lo quisiste decir, está No. todo de testigo. No, nada que ver. Yo no Aparte, dije... ¿qué tengo de mono? ¿Tengo Yo- algo de mono? Yo no dije que vos tenías nada que ver con un mono. Bueno, yo no te digo más mono, pero no te lo di. No me mires así. Mantené la distancia. No te me acerques. No te... Agárralo. Pará, agarrar. Perro, agarralo a este. Pará, por favor. Yo no dije nada. Agárrenlo. Yo no dije que vos tenías nada que ver con un mono. Pará un poco. Tranquilo. No me digas más mono porque se te pudre todo. Ah, sí, se me pudre todo. ¿Y qué vas a hacer? A ver. Te voy a desenchufar la heladera y se te pudre todo. Por favor, Crazy Waves. Señoras y señores, esto para mí fue un empate. Y vamos a desempatar. Vamos a desempatar. Para desempatar haremos una nueva batalla, pero esta vez con los más pequeños. Quiero saber quién se anima a bailar de los presentes, de los más chiquitos y las más chiquitas. ¿Quién se anima a bailar? Levanten la mano que yo los voy a llamar. A ver, ¿vos te animás? Sí. Vení vos. Vení vos también, por acá. A ver, ayúdenlos a subir, por acá. Ahora lo hacemos, vení acá, quédate acá. Tranquilo, que no pasa nada, amigo. Quédate acá, está perdido. Mientras llegan los chicos, le pregunto, ¿cómo es tu nombre, mi amor? Decime tu nombre. El nombre de papá. Ana Belén, fíjate si no te falta algo. Ana Belén Barrientos, ¿vos sos el hijo? ¿Sí? ¿De Ana? Acá está el hijo de Ana. Allá viene mirá. Ana. Mirá, estaba boludeando en el Toro Loco. Ahí viene. Vamos. Ahí viene. Ahí viene Ana, mirá, yo la vi de acá. Vení porque está acá, está llorando. Ahí viene tu mamá, mi amor. Vos parate por acá. Allá, ponete allá. ¿Vos también? Bien. ¿Dónde está el otro? ¿Vos acá? A ver, dos niñas ahora que quieran bailar. Vos, vení, mi amor, dale, vení. Vení vos también, dale. Ahí está, por acá. Ya está, ahí frenamos, Listo, ahí nomás, frescotate, ahí nomás. A ver, acá, 2. Bueno, 3 contra 3 hacemos. Bueno, ahí nomás. Ahí está, listo.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá cerramos. Vení, mi amor. Sí. Y bueno, dale, ya está. Listo. Cerrame ahí la puerta, por favor. Bien. Bueno. El año de las infancias vamos a hacer después. Sí, bueno. El año de las infancias. Perfecto. Rápidamente los quiero presentar. Bienvenidos y bienvenidas al escenario del Circo Marisco. Feliz día para todas y todos. Bien. ¿Vas a bailar vos? Bien. Bienvenida al show, mi amor. ¿Cómo es tu nombre? Ashley. Ashley. Qué Wow. lindo nombre, Ashley. ¿Con quién viniste? Con mi abuela y con mi mamá. Con tu abuela y con tu mamá. ¿Vas a bailar? Bien. Vos sos del equipo de Fresco Latte. Ponete acá, Ashley. Bienvenido, amigo, al show. ¿Tu nombre? Santino. Santino. ¿Con quién viniste? Con mi papá y Crisi. Bien. ¿Vas a bailar? Sí. Sos del equipo de Crazy Waves. Crazy Waves, recibilo. Vení acá, campeón, acá. ponete. Bienvenida, linda, al show. ¿Tu nombre? Alma. Alma. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá. ¿Vas a bailar? Sí. Bien, Alma, vos sos del equipo de Fresco Latte. Hola, mi vida, ¿tu nombre? Priscila. Priscila. ¿Con quién viniste? Con papá. ¿Vas a bailar? Sí. Bien, sos del equipo de Crazy Waves. Allá. Acá, mi amor, acá, de este lado, la línea azul, acá. Bienvenido, amigo, al show. ¿Tu nombre? Saquiel. ¿Cómo? Saquiel. 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 Wow. Bien. ¿Quién te puso el nombre, mamá o papá? Ma. Mamá. ¿Dónde está mamá? Saquiel. Bueno, Saquiel, ¿vas a bailar? Sí. Sos del equipo de Fresco Latte. Acá, eso. Bienvenido, amigo, al show. ¿Tu nombre? Nehemías. ¿Cómo? Nehemías. Nehemías. Bien. Hay unos nombres muy locos acá, ¿eh? ¿Vas a bailar? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. Bien, vos sos del equipo de Crazy Waves. Vení, Allá. Nehemías. Hola, mi amor, ¿tu nombre? Maya. Maya. ¿Vas a bailar? Sí. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá. Bien, Maya, sos del equipo de Fresco Latte. Muy bien. Míralo este. Es, amigo. Bienvenido al show. ¿Tu nombre? Román. Román. ¿Con quién viniste, Román? Con mi tía y con mi... Bueno, una banda. Vos sos frente allá. Dale. Venga usted. ¿Tu nombre? Benjamín. Benjamín. Míralo este. Grande. Patovica de pelotero es este, ¿eh? No, Benjamín. ¿Con quién viniste? Con mi prima que está allá. Con tu prima que está allá. ¿Dónde está la prima? Ah, la que tiene el celular. Bien, bien. prima. ¿Vas a bailar? Bien. Sos del equipo de Fresco Latte. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Bien. Seguimos en el orden. Yo después te pido el otro. Bien. Estamos preparados. Voy a explicar rápidamente cómo es esto. A ver. Vení, Alma. Ponete acá mirando para adelante. Mi compañero va a tirar la pista desde la consola y yo te voy a decir en qué momento empieza la batalla. La idea es que ustedes tengan que batallarse con el equipo que está allá y el equipo que está allá con ustedes. La idea es que cuando te diga ya, ahí viene la parte donde tenés que dejar todo en la pista. Después les voy a ir indicando en qué momento salen y en qué momento entran. ¿Estamos preparados? ¡Soltá la pista, DJ! Esto, ¡vamos al combate! Vamos marcando el tempo así con el pie. Muy bien. Mirando al público. Pedimos palmas. Eso. La gente acompaña. Nos hacemos chiquitos para que vean los de atrás. Dale. Eso. Fresco. ¡Ahora! ¡Eso! Dejando todo. Dejando todo en la pista ella. ¡Yeah, baby! ¡Ok! Muy bien, Alma. ¡Wow! Volve a tu lugar. Volve a tu lugar, Alma. Ahora vos, Capo, a la pista. Dale. Al piso. Va. ¡Buena! ¡Esa! Totalmente concentrado. ¡Ué! ¡Bien ahí, Capo! ¡Eso! Volve a tu lugar, amigo. Volve a tu lugar. Dale vos, Capo. A dejar todo. Buena. Increíble. Bien, vos. La gente que llegó recién, el nene está bien, está bailando. No, yo te aviso, ¿viste? ¡Ah! ¡Muy bien! Volve a tu lugar, amigo. Bueno, sí, bueno. Dale vos, a la pista, dale. ¡Muy buena! ¡Wow! Ella pelea con su amigo imaginario. Tomá, Eso. tomá. Pium, pium. Muy bien, volve a tu lugar, mi amor, dale. Ahí está. Buena. Ella más tranqui. Mucho ritmo de acá, ¿eh? Muy bien. Dale vos, Capo. Pará, me faltó eso. Dale ahora. Míralo este. Esa. Malambo Hop. Eso. Buena, míralo. Es la marioneta andante.
Pará, este va a ser stripper de grande. Muy bien. Muy buen amigo. ¿Cómo bailan acá estos Volvé a chicos? jugar. Dale vos, a la pista. A la pista, dale. Dale, Dale, mi no amor. pasa nada. Vos, a la pista. Vamos. Dale. Ahora. Cualquier paso. A bailar. Cualquier paso. Luego, lo no que quiera. importa. Dale vos, capo. Vamos, campeón. Dale. Miralo este. ¡Esa! Esa. ¡Tomá! ¡Mirá! ¡Increíble! Ta. ¡Muy bien! ¡Increíble este Eso movimiento! es. Saca la pista. Final. Fuerte el aplauso y los gritos para los chicos. Impresionante. Impresionante. Pueden volver a sus lugares y el público los despide con este caluroso aplauso. Van a reencontrarse con sus familias. Y ellos también tienen premio. Sí, ¿qué se han ganado? Cada uno de los niños y las niñas se ha ganado una tablet que pueden pasar a buscar mañana por Zipacha 414, provincia de Formosa. Bien. Estamos llegando a la finalización del espectáculo. ¿Tenemos tiempo de una más? La última. Cabra, ¿dónde está el cabra? ¿Tenemos tiempo de una más? Ah, sí, ¿no? Bien. Bien. Lo que viene a continuación se llama Improvisando con el Circo Marisco. Y acá participan todos y todas los que estamos presentes. ¿De qué manera? Muy sencilla. Cada uno, cada una, desde su lugar, va a levantar algún objeto o elemento que tenga en alto para que nuestro compañero los pueda ver. Él, con todas esas palabras, Frescolate, va a comenzar a tirar rima, va a comenzar a tirar un freestyle, va a improvisar en vivo y en directo para todos y todas los que estamos acá presentes. Si quieren pueden googlearlo, Frescolate en YouTube fue el primer campeón mundial de la batalla de gallos en habla hispana. O sea, la primera vez que se hizo una batalla de freestyle en habla hispana fue Frescolate el que se consagró campeón mundial, eso fue en Puerto Rico. Pueden poner YouTube y ahí va a estar toda la info. Frescolate, este micrófono es para vos. Bien. Soltamos la pista. La 4. A ver, quiero ver todos esos objetos, esas cosas, para poder hacer el freestyle. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos que con el rap nos sacamos el frío, hermano. Yo. Empiezo a rapear, soy argentino como la AFA. Lo tengo a Lucas que vino con esas gafas. Vengo improvisando, rimo con la pantalla. Porque como Rocky no voy a tirar la toalla, ya sabes. El fresco, no te lo sabías. Me quedo con los chicos, juego a la lotería. Vengo improvisando con el rap, yo me acomodo. Y es por eso que me está mostrando pa' que rime globo ese fresco. Hermano, rimando con la llave. Cada vez que rimo yo descifro la clave. Vuelo con la nave gigante como Godzilla. Mientras el hermano ya me está mostrando la mochila. El fresco rapeando, lo hago con el pañuelo. Vengo improvisando, voy volando hasta el suelo. Así es como lo hacemos, lo hago con el papel. Porque fresco improvisando lo hace como ya si ven en los 90. Hermano, rimo con la cartera. Fresco el corazón que rima siempre te acelera. La rima sale de primera con el celular. Cada vez que rimo con un estilo espectacular. Este fresco, hermano, me regala un pochoclos con el bebé. Esto sale hasta en HD. En 3D, hermano. Es el Circo Marisco, el fresco es argentino como el obelisco. Fíjate hermano, ya sabes, no me pueden ni ver. Sigo improvisando allá arriba, dice ver. Fíjate hermano que también tenemos la bandera. Porque este va rapeando, ya sabes que nunca frena. Quiero que toda la gente levante la mano, que vengo tirando con todo el estilo. Amigo, te digo tranquilo, no puede ver a este pibe que viene rapeando. Hermano, lo hago como un gigante. Por eso ya me está rimando pa' que muestre el guante. El fresco no es un cantante, rimo con el vaso. Me dice vos que eres un trago y yo digo paso, date cuenta hermano, rimo con el gorro, te marco yo la Z como si fuera el zorro. Ese fresco, hermano, porque es el campeón. Fíjate en las infancias que dice gestión, porque cada vez que improviso traigo la luz. Queda un fuerte ruido a la gente de Santa Cruz. Y con el mate, Frescolate, ya sabes hermano, así lo hago, siempre gano porque traigo el rap hermano, siempre goles corafano. Ahora es el momento en el que yo descanso y a toda esta gente le pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Sí. Frescolate in the place, Circo Marisco en la pista. Queremos agradecer especialmente
por haber estado acá. Nosotros, nuestra presencia se debe también a la invitación de Claudio Vidal. Las personas que nos recibieron acá lo hicieron con toda la calidez. El Cabra, el Perro y todos los que nos estuvieron estos días acompañando, haciendo el aguante para llegar a este momento. Así que estamos muy contentos de haber compartido con ustedes esto. No sé si querés decir algo vos. Amo a la Gladys. Una cosa muy importante, nosotros somos el Circo Marisco. Si el espectáculo les gustó, recomiéndenlo. Y si no le gustó, cállese la boca y que otro se coma el garrón. Creo que no hay nada más para decir. Si nos quieren seguir en las redes... @frescolatemc. Y si quieren seguir al Circo Marisco, en Instagram ponen Circo Marisco, ahí aparecemos. Si te quieren seguir a vos... Yo agarro la ruta derecho y ahí tengo que ir para el lado de Tierra del Fuego. Así que si me quieren seguir, me siguen por ahí. Y si no, ponen Crazy Lucas Álvarez en Instagram. Bien, antes de despedirnos, ¿hacemos una foto con todos los que están allá? Todos con mano arriba, a ver. Tipo selfie, ¿la hacemos desde acá? Ahí agachados, ahí. Va. Mano arriba todo el mundo, mano arriba todo el mundo. Mano arriba, mano arriba, todo el mundo, mano arriba. Ahí vamos, Saluden. Circo Marisco. Arriba las manos, todos, arriba las manos, arriba las manos, vamos. Ahí va. Eso, Marisco. Dice. Presente. Gracias. Chau. Y ahora sí, nos vamos a despedir. Nos gustaría que el público lo haga con un aplauso sincero, simplemente para demostrarnos cuánto le gustó el show. Soltá la última pista, el clásico único, inigualable. Circo Marisco dice, acá estamos, no nos vamos. Chau, chau, chau. Chau. Muchas gracias, Santa Cruz, Río Gallego, el clásico dijo presente. Gracias a estos enormes artistas. Y ahora en un ratito nada más, ya vamos con el próximo sorteo. Ya vamos con un próximo sorteo. En un ratito nada más, mantengan las ubicaciones. Acuérdense que hay que tener el numerito preparado porque vamos a seguir con los sorteos.
A ver, aquí está el primer número para esta tanda de sorteos. A la pelota. Uno de los primeros números. Atención. Es el número 15. 15. Uno de los primeros en llegar, che. Número 15. A ver. Sí está. Sí está. ¿Está el 15? Bien, ahí se acerca el número 15. Ganador de una flamante bicicleta con el número 15. Vamos a guardar que suba al escenario. Con el número 15, entonces, a ver. Ahí está el aplauso para el ganador. Fabio Yarzún hará entrega. Muchísimas gracias, felicitaciones, amigo. Hermosa la bicicleta. Ganador del número 15. Ahí está, mirá. Qué bárbaro. Muy lindo. Aplausos, vamos, vamos. Cariño, afecto para nuestros chicos, para nuestros niños y niñas en esta tarde aquí en el Polideportivo. Siguiente sorteo. Vamos, otro más. Luis Miguel Yanyan, por favor. Luis Miguel, que suba Luis Miguel Yanyan para hacer entrega del número. Atención, aquí está. Gracias. Atención. Número de 2 dígitos. 50. El 50. Número 50. ¿Está Yanyan para entregar? Ahí está. Gracias, Luis Miguel. Número 50 está. Número 50 está. Número 50 está. Número 50 está. Che, es verdad que no está. No está. Siguiente número. Buscamos en la urna. Y aparece otro número. Atención, número de 3 cifras. 3 cifras. Atención. 121. 121. 121. 121 es el número ganador. ¿Está? Ahí viene. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Otro premio que se va, otro regalo con el número 121. Ahí está la ganadora. Vamos con el aplauso está el 121. Qué lindo, che, que la disfrutes, hermosa bicicleta. El número 121. Vamos con tu número. Bien, ahí seguimos con el sorteo. En primera instancia, a ver. Uno solo. Buscamos. Lo chequeamos en primera instancia. Buscamos. Acá, Fabio. 632. Número de 3. ¿De cuántos dígitos? 3. 3 dígitos. El primero es 6. El segundo es 3. El tercero es 2. Entonces, 632. 632. Allá está, a ver. ¿Qué viene? A ver. Qué buena onda, viene ahí. Que venga rápido para la zona de entrega de premios. Luis Zúñiga, por favor. Gracias, Luis. Hará entrega del 632, la ganadora o ganador de esta nueva bicicleta. Vamos avanzando, entregando estos hermosos premios en esta fiesta, en el mes de las infancias que llevó adelante el Sindicato Petrolero y Gas Privado y Energías Renovables, la Mutual 12 de septiembre,
comisión directiva, colaboradores, cuerpo de delegados, distintas agrupaciones también que se han sumado. Ahí está el número ganador con el aplauso. 632. Muy bien. Le queda chica, pero bueno, se la llevan dando. Tirate por la rampa nomás, ¿eh? Otro numerito. Seguimos. ¿Quién saca? Luca, vos, vení. A ver. Mezcla bien acá, ¿eh? Bien mano limpia, ¿eh? Eso. Mezcla bien. Más. Buscamos. Eso. Que hay un montón ahí. A ver. Buscamos. Llévaselo directo allá. Buscamos. Directo allá, a ver. Supervise, escribano, supervise. A ver. ¿Tiene número? Tiene número. ¿Cuántos dígitos? De 3 cifras. De 3 cifras. Allá mostraron la cámara. Pero, ¿todo bien? Atención. 180 y 186. 186. A ver. ¿A dónde? Allá. Sebastián Pagagua, por favor, Sebastián Pagagua. Gracias, Seba, para que entregues. Mirá la bici que está. se lleva, ¿Te la ganaste vos, perrito? A ver, si no subís en 2 segundos me la quedo yo. A ver qué número tenés. 186, mirá. ¿Te gusta? Está vivo este, no dice nada. Mirá la bici que te lleva, bocho. Bien, arriba. Che, el aplauso, Fuerte, vamos, el aplauso, alta bici. Alejandro Ojeda, por favor, Ale al escenario. A ver, vení, Alejandro Fresco. Ojeda. ¿Qué pasó? Buscamos un próximo número. Frescolate nos ayuda, ¿eh? Qué gran labor, qué gran entrega para Frescolate. Y ahora colaborando, mirá. Un aplauso más para Frescolate, dale, che. Gracias por estar con nosotros aquí, ¿eh? 3 cifras de vuelta, ¿eh? 3 cifras. 3 cifras. A ver. Llévaselo al escribano. Gracias. Ahí está, atención. Vamos con el nuevo ganador. Pará, antes de decir el número, ¿qué se entrega ahora? ¿Cuál es el premio? ¿Esta? La verde. Mirá qué linda, esta a la noche. Enzo Martínez. Bueno, a ver el numerito entonces. El número es... Pará, mi amor, pará. Momento. No, ya lo sacamos el número. Estamos con este, atención. Pará, mi vida, Vamos con el número que ganó recién todavía. Guardalo acá. Tenelo vos. Ahí está. Tenelo ahí. Vamos con este. Bicicleta verde para el número 136. 136. A ver, Está. levante la mano el 136. ¿Está? ¿Dónde está el 136? Allá. ¿En serio? Viene. ¡Y vení! ¡Vamos! Ábranle paso que se lleva esta hermosa bicicleta. Mirá qué linda que está la BMX esta, ¿eh? Hermosa. 136 el número ganador. 136. Está llegando hasta el escenario. Está viniendo desde Córdoba el 136. Gracias a todos los colaboradores y colaboradoras de las distintas agrupaciones que durante varios días trabajaron incansablemente para que disfrutemos de esta hermosa tarde. El 136, ahí sube. Bien. Mira qué lindo, fuerte ese aplauso. Qué lindo. Número 136. Esta es la bicicleta para ustedes. ¿Qué sigue? Víctor Díaz, por favor, escenario para entregar. ¿Con qué seguimos? Otra bicicleta. Ya lo tiene el número ella, ya lo sacó. Otra bicicleta, ya está el numerito, Frescolate. 3 cifras. Número de 3 cifras. Atención, muéstrelo a la cámara. Ahí está. Número alto, che, ¿eh? Número alto. 836. 836. 836. 836. Allá atrás. Venga, vení. Víctor Que Díaz. venga.
Víctor Díaz, venga a entregar, por favor. ¿Está? Vamos. ¿Está ahí el número? 836 se viene. A ver. Sí. Ahí está subiendo al escenario. Acá Víctor va a hacer entrega del premio. El chef. Vamos a hacer la foto. ¿Qué Masterchef? La fotito, espere. Vamos a hacer la foto. Fuerte el aplauso, vamos. Vamos, el aplauso de todos ustedes. Para estos ganadores que se van felices con un premio. Atención, Adrián Herrera. Te invitamos al escenario para hacer entrega también de un premio. Siguiente ganador. Mirá la bicicleta, yo no te lo puedo creer. Ah, bueno. Atención, miren esto. Miren el premio que se va a ir ahora. El ganador es 837. 837. ¿Está? Sí, está. Allá está el 837. Sí está. Allá está. Ahí viene. Ganador con el 837 entonces. Ahí está. Gracias a Macro Sonido que nos da el mejor audio en esta tarde, durante siempre, en todos los eventos donde nos acompaña. Gracias a Juan Carlos Silva, a todo su equipo de trabajo también. Bien, ahí hacemos entrega del ganador entonces, la foto. Ahí se fue otro de los flamantes premios de esta jornada. Momento, vamos a organizar ahora. Dos más. Va a entregar Diego Nieto, entonces. Bien. 2 premios. A ver. Atención. 2 numeritos. 2 tablets. Diego Nieto va a entregar 2 tablets. Miren. Ahí está. 2 hermosas tablets. Una, quien tenga el número 841. 841 está. Sí, señor, acá del lado Sí. derecho del escenario. Sí, ahí viene. 841. Por el otro lado, ahí va, mirá, a buscar su tablet. Se olvidó la chica. Se olvidó la chica de la emoción. Bien, ahí viene. Otra tablet va a entregar Diego Nieto. Otra tablet más para quien tenga en su poder el número 911. 911. Muy bien, acá en el centro del escenario. Arriba el escenario, arriba. 911. ¿Está? Sí, señor, ahí está subiendo a la tarima. Gracias a los chicos del Circo Marisco que nos acompañaron hasta este momento. Ahora se van a retirar del lugar, del predio. Una vez más, gracias por venir. Gracias Frescolate. Gracias Circo Marisco por habernos acompañado esta tarde. Bueno, ahí se iban 2 tablets. Seguimos, Pablo.
¿Seguimos, Pablo? Un minuto, un minuto. A ver. Bien. Ahí vamos a sacar las fotos para que nos quede el registro. Todo esto después se va a ver reflejado en los sitios, en las páginas. Sebastián Morales, por favor. Seba Morales. Sí, dale, dale. Un minuto, Seba. Gracias. Muy gentil. Sí, ¿viste? Para hacer entrega de uno de los premios. Sebastián Morales. Sebastián Morales. ¿Con qué seguimos? Adelante, por favor. Auriculares. Muy bien. Dos. Par de auriculares. Bien. Tres. Bueno, tres. Tres numeritos. Atención. Tres numeritos para estos auriculares. Vamos. Ahí están los tres numeritos. El primero, atención, que tenga el número 257. ¿Está? 257. 257, ¿viene? Bien. Está. El otro, 639. 639. ¿Está? 639. $639. El otro número. Me falta uno, amigo. 783. 783. Número 783. También se lleva un par de auriculares arriba. Que venga, que venga. Que venga al escenario. 783 viene para el escenario. 639. 639. 783 también. Bien, seguimos entregando. Seguimos haciendo entrega. Gracias a todas las familias, papás, mamás, tías, tíos, abuelas, abuelos, sobrinos, todos los que han venido a acompañar a los niños y a los niños en esta celebración en el mes de las infancias. Llevado adelante esta celebración aquí en el Polideportivo del Sindicato Petrolero, Gas Privados y Energías Renovables, también de la Mutual 12 de septiembre, precisamente aquí en el predio donde funciona la proveeduría de los trabajadores. Siguiente sorteo. Atención, nos está faltando el 639. 639. ¿Está? 639. Está. Ahí viene. Ahí viene. Epa. Casi, ¿eh? Casi. No faltaba nada, ¿eh? Llegó. Por acá, señorita. Llegó el 639 acá. Acá. Por acá. Ahora sí. La foto. No se vaya. Muchísimas gracias, que lo disfrutes. Bueno, continuamos. Vamos a continuar. ¿Qué sigue, Diego? ¿Con qué vamos? Vamos con la bicicleta. Un cuatri es esto, ¿qué es un cuatriciclo? Cuatriciclo. Para el número 103, 103,
¿Está el 103? 103. Atención, Mateo Páez. Mateo Páez, tu mamá te está esperando aquí, al costado del escenario. Mateo Páez, tu mamá te está esperando al costado del escenario. Por favor, vení. Acércate al costado del escenario, Mateo. Señora, quédese por acá. Va a venir por acá. Bien. Mateo Páez. Mateo Páez, tu mamá te está esperando. Atención, número 103. Estamos esperando al 103. ¿Viene? ¿Está o no está? 103. ¿No va? ¿No está el 103? A la 1. ¿No va? A las 2. 103, no. 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 No Sacamos está. otro. Vamos con otro. Sacamos otro. Mateo. Mateo, tu mamá te está esperando. A ver si podemos ubicar a Mateo, que lo está buscando su mamá. Mateo, su mamá lo está buscando. Él no se puede expresar, pero sí escucha. Mateo tiene una capucha. Su mamá lo está buscando aquí en el predio. Por favor, Mateo. Mateo, vení hasta el escenario. Tu mamá te está buscando, Mateo. Próximo número, 581. 581. Hola, Ishider, por favor. Hola, Ishider. Ahí está la ganadora. 581 está. Acá está el Acerque, ganador. por favor. Para hacer la entrega. Muy bien. Bien. Siguiente. Seguimos. Próximo sorteo. El premio primero. Una bicicleta pequeña, color azul con rueditas blancas. Atención, ganador, el número 193, color blanco. Color blanco, 193. Color blanco, 193. Premio una bicicleta, 193 blanco. ¿Está?
Sí, allá está en el medio del escenario. ¿Viene? Sí, ahí Muy bien. viene la señora. 193 blanco entonces. Se va a llevar esta hermosa bicicleta. Ahí se está acercando la mamá. Ahora sí. Ahí está la mamá con el número entonces 193, color blanco. Correcto. Vamos a hacer entrega. Hacemos la foto. Muchísimas gracias. Seguimos. Próximo sorteo. Otra bicicleta. En esta oportunidad una bicicleta de color azul. Ruedas negras. Hermosa bicicleta con rueditas. El número. El número. Atrás tiene el sello color rojo. Atrás tiene sello color rojo. El ganador es el número 333. 333, sello rojo, atrás. 333. ¿Está? Muy bien. Señor, acá está. Aquí Acá el está, jovencillo. por allá, amigo. Acá está. Arriba. Matías Jaim, por favor, Matías Jaim, si sos tan amable, venir, subir al escenario, Matías Jaim, por favor, para entregar un premio. Compañero Matías Caín va a hacer la entrega. Bien, muy bien. Aquí está entonces, subiendo en este momento el ganador. Mirá, grande, campeón. Che, un poco de aplauso, un poco de calidez, vamos. Muy bien, Eso, bravo. gracias. Por favor, para la foto. Muy bueno, gracias por la buena onda. Todos estos niños y niñas que hoy se llevan un regalito para disfrutar en casa, en familia, en lo cotidiano. Gracias al compañero también. Gracias. Atención, que venga al escenario Rafita Soto. Rafita Soto, que venga a entregar también un premio. Rafita Soto, por favor. Atención, próximo premio. Bicicleta y auriculares. Doble. Bicicleta y auriculares, premio doble. Para el próximo ganador. El número debe tener atrás el sello color negro y el ganador es el 784. 784, sello negro, tiene atrás el número 784. Atención, 784, sello negro, atrás. Se lleva una bicicleta y auriculares. 784, ¿está? ¿Está ¿No el está? 784? A ver, ¿dónde? Viene. Acá viene al costado del escenario. Ahí llegó. Sello negro, ¿sí? ¿No? 784. Fíjate. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos otro? ¿No está el 784? Con sello negro, ¿eh? ¿Sello ¿No? negro? ¿No? ¿No está? ¿No está? ¡No está!
Vamos de nuevo. Siguiente número. Vamos. Vamos que se nos va la tarde. Vamos con el... Próximo ganador. También sello negro. También sello negro. 545. 545. Atrás tiene el sello negro. Sello negro. 545. A ver, ¿viene? ¿Dónde está? 545, ¿está? ¿Viene o no viene? 545, señores, vamos, 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 que aparezca. ¿No? ¿545 entonces? ¿Está o no está? ¿No está? ¿No está? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Siguiente número. Siguiente número ganador. Atención, queda poco. Número ganador, 198. 198. Sello azul. A ver, ¿hay ganadora ya? Sí. 198. Ahí viene corriendo. 198. ¿198? ¿Sello negro? Sello negro, 198. Sube, sube, ¿está? Sí, está acá, muy bien. Que suba, muy bien. 198 se lleva la bici y los auriculares. ¡Qué bueno! El aplauso de todos ustedes, el agradecimiento por participar, por estar, compartir esta tarde linda de las infancias. Ahí se va, mirá cómo se va. Andando. Y a escuchar música. Tomá. Otra bici. Mirá, Pablo Méndez tiene la bici. Invito al doctor Ariel Varela, que nos acompaña también. Gracias, doctor, por estar acá para hacer entrega de este premio. El doctor Ariel Varela, que nos acompaña también esta tarde. Atención. Próximo número, próximo número. Vamos a sacar uno más. Vamos a sacar uno más. Atención. Vamos a ver. Buscamos ahí en el fondo de la urna el próximo número. Primero vamos a decir el color. Negro. Número ganador. 220. 220. Atención, 220 al centro del escenario. A ver. 220, ¿viene? ¿Está? Sí, está Sí. la señora. Venga por acá. Ahí viene. Ahí viene entonces. Número 220, que se va a llevar esta hermosa bicicleta. Color blanca. 220. Color blanca con etiqueta. Ahora sí, sacamos la foto, el recuerdo, la imagen. Para el ganador que se lleva esta hermosa bicicleta con el número 220. Bueno, ¿qué más? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bicicleta color roja. Próximo sorteo. A ver, no se vaya, doctor. Uno más, Ariel, gracias.
Mañana necesito una... Mañana lo voy a ver. Me firma una par de días. Próximo número, señores. Atención. Vamos a ver quién se va a llevar. Sello negro. Sello negro. El número ganador es el número 112. 112. 112. ¿Está? ¿Está el 112? Sí está. ¿Cómo no va a estar? Sí está. ¿Sí está? Acá está. Mirá. Sí, señor, acá está. Bueno, atención. Gracias. Bueno, lo que viene es lo siguiente. Tenemos todavía el sorteo de la Play 5. La Play 5, y sí. Como así también hay otras cosas para sortear. Pero antes, como corresponde, tenemos que cortar la torta y repartirla. Entonces, mientras disfrutamos de la torta, ahí sorteamos la Play 5 y los premios que quedan. Así que vamos a cortar la torta, vamos a repartirla y luego vamos con el sorteo de la Play y los premios que restan. Así que no se vayan, quédense a compartir la torta y viene el premio de la Play 5 que falta y los demás premios que aún tenemos. Ya estamos en un ratito con la continuidad de los sorteos. Gracias.
todo el equipo gastronómico que forma parte de las distintas agrupaciones petroleras, del Sindicato Petrolero y Gas Privado, de la Mutual 12 de septiembre, un equipo de trabajo que hace todo con mucha dedicación, con gran profesionalismo y también con un gran espíritu de colaboración y solidaridad para todos los que hoy han venido hasta aquí. Bueno, ¿estamos? Vamos a seguir con los sorteos. ¿Estamos listos, Diego? En primer lugar, la bicicleta, entonces. ¿La bici? La bici va con... Bien, con una tablet. También va la bici con una tablet. Atención. La bici con una tablet. Próximo sorteo. Vamos a la urna. Ahí un colaborador. Gracias, amigo. Saca un numerito. Lo mostramos a la cámara. Sello negro. Atención, número. Ganador 831. 831, señores. Rapidito que se identifique, que levante la mano. 831 está. ¿Viene? 831. Se lleva una bici y una tablet. ¿Viene? Peque. ¿Está? 831. Sello negro. ¿Está el número? Atención. Último llamado. 831. ¿No está? 831 no. Vamos con otro. Vamos con otro número. Sorteamos una bici y una tablet. Siguiente número. Número ganador. Lo mostramos a la cámara. Siguiente número ganador. Atención. Sello negro. Número 446. 446. ¿Está? ¿Sí o no? 446. Sello negro. Sello negro. 446. Sello negro. 446. ¿Viene? Muy bien. Gracias. Ahí viene la señorita. Se va a llevar una bici y una tablet con el número 446. Ahí está. Muchas gracias. Seguimos. Próximo número. Sacamos otro. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el premio? ¿El monopatín? Diego, monopatín, ¿sí? Ahí está, Diego Nieto exhibiendo el monopatín, sello negro. Atención, número ganador de 3 cifras. 478. 478. Sello negro.
478 se lleva un monopatín, un scooter. ¿Está? 478 está. A ver, ¿sí o no? ¿Seguro? Se nos va la tarde, ¿eh? Brian, ¿que viene o no viene? 478, Peque, ¿por ahí? ¿No? ¿No está? ¿No está entonces? Se va de nuevo, se sortea de nuevo, va de nuevo, se lleva un scooter, un monopatín. Siguiente número ganador, sello negro, número de 2 cifras, el ganador es 19, 19, 19, a ver, número 19 está, ¿sí? Número 19, ¿viene? Ahí está. Se va a llevar un scooter y un monopatín. Va a entregar Diego Nieto, entonces. Aquí está la ganadora, la foto. Ahí está, con el número 19. Se lleva el scooter y el monopatín. Muchísimas gracias. Felicidades, felicitaciones a los ganadores. Ahí vamos. Falta menos, ¿eh? Hay torta. Pueden venir por la torta. Atención. Ahora, una tablet y un juego de auriculares. Una tablet y auriculares. Siguiente número, siguiente ganador. A ver, una tablet y auriculares. Se va. Otro premio. Número ganador. Lo mostramos a la cámara. Ahí está. El número, el sello es negro. Número ganador, 696. 696. 696. Se lleva una tablet y auriculares. Sello negro. Atención, la mamá de Daniel, Danielito. Daniel está acá en el escenario, campera roja. Está buscando a su mamá. Daniel está sobre el escenario, campera roja. Con jogging gris, está esperando a su mamá aquí en el escenario. ¿Cómo es? Una tablet, próximo premio. Daniel Alejandro está sobre el escenario. Acá está, ahí apareció la... Quería que lo nombre. Una tablet, próximo premio. Una tablet. A ver, próximo número. Una tablet. Ahí viene una señorita. Muchas gracias. Buscamos en la urna para que se lleve otra tablet. Otro ganador, otro premio. Lo mostramos a la cámara. Me cambió de cámara ahora, che. Se fue al otro lado. Número ganador, entonces, el sello es azul, negro, digo, sello negro, 898, 898, 898, sello negro, 898, se va a llevar una tablet, 898 se lleva una tablet, esperamos. El 898. A ver. 898, ¿está? Fíjense. 898, ¿no? No está.
¿Sí o no? ¿Ve que ahí nada? ¿No? Bueno, vamos de nuevo entonces. Vamos de nuevo con otro número. Entonces, ahora el número es el ganador que se va a llevar una tablet. Sello rojo, atención, sello rojo, sello rojo. El número es 856. Sello rojo, 856. Vamos. 856, sello rojo. ¿Quién se lleva una tablet? Sello rojo, 856. Ahí está. ¿Está? ¿Viene? 856. ¿Está? Sello rojo, 856. Brian, ¿está o no está? Bueno. Va de nuevo entonces. Vamos con otro número para esta tablet, flamante tablet. El sello es también rojo, amigo. Toma. Sello rojo, gracias. 933, 933, 933, 933. Sello rojo, dijimos. 933, ¿está? ¿Viene? ¿Se ve o no se ve? ¿Viene? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la colaboración y participación de todos ustedes. Ahí se va a ir entonces esta tablet. Muy bien. Ahí viene la señora, la mamá, a retirar la tablet. Finalmente se va la tablet. Cada vez falta menos, ¿eh? Se viene la Play 5, se viene la Xbox. Premios fantásticos para todos ustedes. Ahí el colaborador Yan Yan hace entrega del premio. Ahora sí, sigan disfrutando de la torta que se está repartiendo en este momento. Otro número, seguimos ahora. Siguiente premio, que es 2 tablets, las dos juntas. Wow. 2 tablets, señores. Damas y caballeros, se van 2 tablets. Se van 2 tablets juntitas. Para el número, atención, número de 3 dígitos, se van 2 tablets. Para el número 592. 592 es el número ganador. 2 tablets. 2 tablets. 592. A ver si está. A ver si está. Rapidito. 592. ¿Está o no está? ¿Viene o no viene? Sí. 592. Sí. Señora, ¿está? Eso no es. A ver. ¿Sí? ¿Correcto? Aquí está la ganadora. 592 se lleva 2 tablets. Fuerte el aplauso, vamos. Fuerte el aplauso para la ganadora, para sus hijos. Bueno. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el premio? La Xbox. Oh, yo decía Xbox.
Yo digo Xbox. Xbox. Atención, flamante premio para la Xbox. Atención, el número ganador de 3 cifras. Primero, arrancamos por el color. Sello rojo. Sello rojo. Primer número es un 4. Primer número es un 4. Segundo número es un 2. Segundo número es un 2. Y el tercer número es un... El tercer número es un 3. 423. 423. 423 se lleva la Xbox. ¿Está la Xbox? ¿Tiene dueño? Sí. Rojo. 423, sí. Es correcto. Aquí está la ganadora. Atención, por favor, si puede venir al escenario Pablo Méndez, el referente del Sindicato Petrolero y Gas Privado en Río Gallegos. Pablo Méndez, por favor. Gracias, Pablo. Ahora sí, está con chocolate. Señores, damas y caballeros, niñas y niños, vamos con el último premio de la noche de esta jornada. Este es el último premio, el último sorteo de esta fiesta para los niñas y los niños. Una Play 5 flamante a estrenar. Una Play 5, a ver. ¿Quién quiere la Play? Que levante la mano. ¿Quién quiere la Play? Que levante la mano. Bueno, atención. ¿Quién quiere la Play? Ya me quedó claro que la quieren todos. Primero, atención. Les voy a decir. El número es de 3 cifras. 3 cifras. El número es de 3 cifras. 3 cifras. El sello es color negro. El sello es color negro. Sí, sello color negro. El primer número lo vamos a armar. El primer número es un 2. Un 2. El segundo número también es un 2. O sea que es 220. ¿Quién tiene 220? ¿Alguien anda cerca del 220 algo? A ver. Entonces, el número que se lleva la Play 5 es el número 228. 228. ¿Está o no está? 228, sí. Sí, ahí está. Arriba, arriba, arriba la música. Ahí está. Se lleva la Play 5, señores. Se lleva la Play 5. Ahí la viene a buscar. Va a entregar Pablo Méndez. Va a entregar Pablo Méndez. Ahí está entonces. 228, está todo bien, está todo correcto. Fuerte el aplauso para los ganadores. Ahí está, haciéndose entrega. Del número 228 ha sido el ganador de esta Play 5 flamante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todos los que han participado de esta celebración de las infancias de nuestros niños y niñas. En nombre del Sindicato Petrolero y Gas Privado, Energías Renovables, en nombre de la Mutual 12 de septiembre, de las distintas agrupaciones que participaron, colaboradores y colaboradoras, equipo de trabajo, simplemente gracias. Gracias a todos, muy buenas tardes y que tengan un hermoso regreso a casa.
Hasta siempre.